Hola a todos, bienvenidos al sexto módulo de su curso online de lectura rápida y comprensiva. Este módulo se llama Comprender oraciones y como siempre tendrá tres partes. La primera de ellas, cómo se forman las oraciones. Luego veremos la clasificación de las oraciones y finalmente estudiaremos el uso y la función de las oraciones. Siempre esto en pro de mejorar nuestra comprensión lectora en primer lugar y luego poder llegar a una comprensión lectora que nos permita tener una mejor agilidad o velocidad lectora. Porque como he dicho desde el comienzo, de nada nos va a servir leer rápido si no entendemos. Por lo tanto, es importante que primero tengamos herramientas para tener una buena comprensión lectora y esto se verá reflejado en una mayor agilidad en la velocidad lectora. La oración es el conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido y autonomía sintáctica. Es el mínimo fragmento del discurso. Es decir, que una oración puede ser sacada del texto a través de una cita, por ejemplo, y aún así conservar su sentido lógico. En la lectura comprensiva es muy importante saber reconocer la estructura y la función de las oraciones. Todo texto es la unión de un variado tipo de estas. Si entendemos el uso y manejo de las oraciones, seguramente podremos entender de una mejor forma su mensaje y avanzar en el texto. ¿Cómo se forman las oraciones? En primer lugar, es muy importante distinguir entre enunciado, frase y oración. Cuando nos referimos a enunciado, nos referimos a la secuencia de palabras con valor comunicativo y sentido completo. Puede estar formado por una sola palabra o por varias oraciones. Por ejemplo, ve. Este es un enunciado. Es como tal una frase imperativa, una orden. Ve. A pesar de que solo tiene una palabra, es un enunciado. Otro ejemplo. Llegó tarde. Creo que se perdió en el camino. Este enunciado está compuesto por dos oraciones. La primera de ellas, llegó tarde. La segunda, creo que se perdió en el camino. Es un enunciado. Ahora veamos la frase. La frase es un tipo de enunciado, pero que carece de verbo para tenerlo muy presente. Por ejemplo, en la frase, ¿cuánta demora? En esta frase no hay un verbo como tal. Es un enunciado con carencia de verbo. Y finalmente tenemos la oración, que es lo que nos interesa en este módulo. La oración, como hemos dicho, es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. En cada oración hay un solo núcleo verbal con un verbo que corresponde a un sujeto. Esto permite determinar enunciados compuestos por varias oraciones. Entonces, ¿cómo se forman las oraciones? Por la unión de un sujeto y un predicado. Miremos con este ejemplo. Me llamo David. Esta es una oración, pues tiene un sujeto y un verbo. Me llamo David y soy profesor de lenguaje. Este es un enunciado compuesto por dos oraciones, pues en ella están los dos verbos, el verbo llamar y el verbo ser. Me llamo David y soy profesor de lenguaje. La estructura de la oración está formada por el sujeto y el predicado, como he dicho. El sujeto es entonces la parte de la oración que nos indica de quién se habla. El predicado es la parte de la oración que indica la acción que realiza dicho sujeto. Hay unas preguntas claves para identificar al sujeto y al predicado en la oración. Por ejemplo, en la oración, Camilo juega en el parque. Podemos preguntarnos, ¿de quién se habla? De Camilo. Este es el sujeto de la oración. ¿Qué hace? Juega en el parque. Este es el predicado de la oración. Veamos con otro ejemplo. Por el bosque caminaban los 7 enanitos. ¿De quién se habla? De los 7 enanitos. Este es el sujeto de la oración. ¿Qué hacen? Por el bosque caminaban. Este es el predicado. Con este ejemplo, podemos ver de paso que el orden del sujeto y del predicado pueden variar en la oración. No siempre debe ir en ese orden sujeto-predicado. Puede ir alternado, predicado-sujeto. El sujeto tiene un núcleo que siempre es el sustantivo y el predicado tiene un núcleo que siempre es el verbo. Por ejemplo, en la
Oración. El perro negro ladró toda la noche. ¿De quién se habla? El perro negro. Este es el sujeto. Sustantivo del sujeto. Perro. En el sujeto, el perro negro, el sustantivo es perro. Entonces, este es el núcleo del sujeto. Ahora bien, ¿qué hace? Ladró toda la noche. Este es el predicado. ¿Cuál es el verbo de ese predicado de ladró toda la noche? Ladró. Ese verbo es el núcleo del sujeto. ¿Ok? Con esas preguntas claves que nosotros nos vamos realizando a medida que vamos leyendo, esto se lo hace de manera mental, obviamente, vamos ampliando nuestra percepción lectora, nuestra comprensión del texto como tal. Ahora sí miremos la clasificación de las oraciones. Estas oraciones se clasifican de distintas maneras, pero para comprensión y aplicación dentro de este curso de lectura comprensiva y rápida nos bastará con estas. Recuerden que este material está mucho más extendido con diferentes tipos de ejemplos en el material de apoyo que encuentran en el curso, en la guía teórica que ustedes pueden descargar. Las oraciones se pueden clasificar en oraciones simples, que son aquellas que tienen un solo núcleo en el predicado. Por ejemplo, Carlos juega fútbol. Oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más núcleos del predicado. Por ejemplo, Carlos juega fútbol, pero también ama nadar. Esta es una oración compuesta. Las oraciones compuestas, a su vez, se dividen en oraciones coordinadas, que son aquellas intercambiables entre sí, que no alteran pese a ello su significado. Por ejemplo, en la frase Andrés canta y Sofía escribe, puede ser escrita como Sofía escribe y Andrés canta. El cambio de las oraciones no altera su significado. Esa es la propiedad conmutativa gramatical. Entonces, el ejemplo dice, Andrés canta y Sofía escribe. Yo puedo también escribirla o leerla como Sofía escribe y Andrés canta. Este cambio, esta alternancia, no va a afectar como tal el significado. Oraciones adversativas son las que van precedidas de una conjunción adversativa. ¿Cuáles pueden ser estas? Pero, si no, aunque, no obstante, más, etc. Por ejemplo, llueve, pero no me mojo. En esta oración se contradice el significado de la oración por la acción de dicha conjunción. Oraciones disyuntivas son las que van precedidas de una disyuntiva, que puede ser u o la disyuntiva o. Por ejemplo, ¿vienes o te quedas? En esta oración formulada como pregunta, ¿vienes o te quedas?, se ofrecen alternativas por el uso de esa disyuntiva. Oraciones copulativas son las que suman significados para crear uno mayor. Por ejemplo, el día está nublado y llovía. Ahora bien, tenemos de paso a las oraciones yuxtapuestas, que son aquellas en las que su composición se da por el uso de un signo gramatical. Por ejemplo, era de noche, punto, nos quedamos dormidos. Al leerla sería, era de noche, nos quedamos dormidos. Esta es una oración yuxtapuesta, porque no utiliza una letra o una, podríamos decir, una conjunción para unir las dos oraciones. Es decir, era de noche y nos quedamos dormidos, sino que decimos, era de noche, nos quedamos dormidos. Oraciones subordinadas son aquellas que hacen parte de otra principal y desempeñan una función explicativa o aclarativa que realizaría otra palabra. Por ejemplo, la película que vi ayer es muy linda. En ese tipo de oraciones, la parte explicativa va entre comas. La película, coma, que vi ayer, coma, es muy linda. Quitando esta parte explicativa, la oración se mantiene, no pierde sentido. Podríamos decir, la película es muy linda. La película que vi ayer es muy linda, con la oración subordinada. Finalmente tenemos el uso y las funciones de las oraciones. Es importante que las oraciones tengan coherencia y cohesión dentro del texto. Conocer esta estructura nos ha de permitir tener una buena entonación y lectura
lo que derivará en una correcta manera de entender el texto. Por ejemplo, si leemos esta oración de dos maneras. ¿Según quién? Entre signos de interrogación, o decimos según quién, sin signos de interrogación. La lectura que podemos hacer de este tipo de oraciones va a depender entonces de la forma en cómo nosotros comprendamos los signos y la forma en la que está compuesta la oración. Es decir, que esa entonación estará sujeta a nuestro conocimiento sobre las oraciones. Y esto nos ha de permitir entender o no el mensaje del texto. La extensión de las oraciones, por otro lado, varía en función de su significado e intención. Tengamos en cuenta que las oraciones cortas se usan sobre todo en el lenguaje oral y que en los textos encontramos mayormente oraciones compuestas y complejas. Es por ello tan importante para nosotros leer atenta y concentradamente, comprender la oración y preguntarnos siempre quién es el sujeto y cuál es el predicado, sobre todo. Así podremos tener datos que nos ayuden a comprender mejor nuestra lectura. Bueno, este fue el sexto módulo del curso de lectura rápida y comprensiva online, Comprender oraciones. Espero que practiquen mucho lo que vamos haciendo aquí. Recuerden que en la plataforma tienen material de apoyo, está el foro donde deben participar, de igual manera encontrarán la tarea y finalmente el cuestionario que deberán realizar. Practiquen mucho y desarrollen esa capacidad lectora tanto comprensiva como ágilmente. Nos vemos en el siguiente nivel. Gracias.